Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este muñequito conocido como Baby Yoda. El muñequito tiene 16 centímetros de la altura. Está realizado con 2 agujas. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. Aparte del hilo necesitamos relleno sintético, ojos de seguridad de 9 milímetros del diámetro, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer el cuerpo. Dejamos el extremo bastante largo y vamos a empezar con 10 puntos. Formamos el primer punto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La primera hilera tejemos toda del derecho. La segunda hilera y todas las hileras pares vamos a tejer del revés, menos el primero y el último punto. Estos puntos vamos a tejer siempre del derecho. Y en la segunda hilera vamos a aumentar 8 puntos. Primero tejemos el punto del borde. Ahora, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto del revés y un aumento. Para aumentar un punto vamos a echar una hebra a la aguja derecha. Repetimos, pasamos el hilo hacia adelante y tejemos otra vez un punto del revés y echamos una hebra. Un punto del revés, echamos una hebra y repetimos un punto del revés, un aumento. Un punto del revés, un aumento, un punto del revés, un aumento, un punto del revés, un aumento, un punto del revés, un aumento y el último punto tejemos del derecho. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos. Hilera número 3, vamos a tejer toda del derecho. Pero para las hebras, los aumentos, vamos a tejer como punto derecho por detrás. Para que el punto quede cerrado. Derecho, la hebra tejemos por detrás. Derecho. Hilera número 4. Aquí también vamos a aumentar 8 puntos. Primero tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta es 2 puntos del revés y un aumento. 1, 2 y echamos una hebra. 1, 2 y un aumento.
Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 26 puntos. Hilera número 5, tejemos toda del derecho. Las hebras seguimos tejiendo por detrás. Hilera número 6 tejemos del revés y después tejemos 20 hileras a punto jersey, que es todas las hileras impares, que es derecho de la labor, tejemos del derecho, y todas las hileras pares, que es lado revés de la labor, tejemos del revés. Así que hilera número 7, número 9, número 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23 tejemos del derecho. Hilera número 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 tejemos del revés. Aquí ya tengo todas las hileras hechas. Ahora, hilera número 25. Tejemos el primer punto. Ahora, el motivo que vamos a repetir 8 veces, que es durante toda la vuelta, es un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho. Estamos en el lado derecho de la labor. Un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos. Después, hilera número 26, tejemos toda del revés. Hilera número 27, tejemos toda del derecho. Y hilera número 28, tejemos toda del revés. Hilera número 29, tejemos toda del derecho. Nos vemos en la hilera número 30, que es el revés de la labor. Hasta ahora tenemos 29 hileras y 18 puntos. Vamos a tejer hilera número 30, que es lado revés de la labor. Esta hilera vamos a tejer solamente sobre los primeros 9 puntos, que es la mitad del punto. Así que podemos separar los puntos. Aquí colocamos un marcador. Y también aquí sobre los primeros 9 puntos aumentamos 8 puntos. Entonces tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y ahora tejemos un punto del revés, aumentamos 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 y el último punto tejemos del derecho. Deberíamos tener 17 puntos. Ahora, el resto de los puntos de momento dejamos en espera, los podemos pasar a un imperdible.
Ahora vamos a tejer 6 hileras a punto jersey derecho. Entonces, hilera número 31 tejemos toda del derecho, hilera número 32 tejemos del revés, hilera número 33 tejemos del derecho, hilera número 34 tejemos del revés, hilera número 35 tejemos del derecho, hilera número 36 tejemos del revés, y nos vemos en la hilera número 37. Hilera número 37. Primero vamos a añadir 9 puntos. Entonces, introducimos el ganchillo dentro del punto, sacamos el punto y lo colocamos girando, lo colocamos en la aguja izquierda. Tenemos un punto añadido. Repetimos, dentro del punto es como para tejer el punto del derecho. Lo giramos y lo colocamos a la aguja izquierda. Ya tenemos 2 puntos añadidos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Deberíamos tener 26 puntos. Tejemos hilera número 37 toda del derecho. Tenemos 26 puntos. Giramos la labor y aquí, antes de empezar hilera número 38, también añadimos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Deberíamos tener 35 puntos. Ahora el primer punto tejemos del derecho y el resto de los puntos tejemos del revés menos el último, que el último también tejemos del derecho. Tenemos 38 hileras. Ahora tejemos 18 hileras a punto jersey. Entonces seguimos tejiendo hileras impares del derecho y hileras pares del revés. Y nos veremos en la hilera número 57.
Ahora, en la hilera número 57 vamos a cerrar 9 puntos, pero lo vamos a hacer junto con las que hemos añadido. Si esta parte se ve muy complicada, lo podemos hacer por separado. Primero cerrar 9 puntos y después de terminar la labor, coser con los de abajo. Y lo mismo por el otro lado, porque esta parte también vamos a cerrar junto con los que hemos añadido, pero lo podemos hacer por separado. Entonces, primero introducimos la aguja en el primer punto y buscamos el primer punto de los que hemos añadido. Tenemos que pasar el hilo por los dos puntos. Lo podemos hacer primero por el de abajo y ahora por el de arriba. Sacamos los puntos y hacemos lo mismo. Y ahora montamos el punto anterior por encima del punto siguiente. Tenemos un punto cerrado. Dos puntos cerrados. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y 9. Ahora tenemos que tejer 17 puntos. Contamos con el punto que tenemos en la aguja derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tenemos que cerrar estos 9 puntos, pero aquí vamos a añadir otro hilo, porque con este ya vamos a continuar. Nos quedan 9 puntos. Así que aquí añadimos otro hilo. El extremo dejamos bastante largo, que lo vamos a utilizar para coser la pieza.
Entonces hacemos lo mismo. Primero cogemos el punto que tenemos en la aguja izquierda y ahora tenemos que buscar el primer punto de los 9. Podemos contar desde atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí estos dos puntos ya tejemos con el hilo añadido. Primero pasamos por el punto de abajo y ahora por el de arriba. Ajustamos el hilo y repetimos. Buscamos el siguiente punto. Tenemos ya dos puntos, así que vamos a montar el punto anterior por encima del punto siguiente. Tenemos un punto cerrado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8. Y 9. Cortamos el hilo bastante largo. Y cerramos el punto. Y ahora vamos a continuar con los 17 puntos del centro. Aquí vamos a tejer 5 vueltas a punto jersey derecho. Como estamos en el lado revés, entonces empezamos vuelta número 8 y la tejemos del revés. Luego vuelta número 59 tejemos del derecho y hilera número 60 tejemos del revés, hilera número 61 tejemos del derecho y hilera número 62 tejemos del revés.
Ahora, hilera número 63, tejemos un punto del derecho, dos juntos del derecho, dos juntos del derecho, dos juntos del derecho. Tenemos que hacerlo 8 veces. Tenemos que tejer 8 veces dos puntos juntos del derecho. Tejemos hilera número 64 toda del revés, menos los puntos del borde. Ahora, estos 9 puntos tenemos que coser con los 9 puntos que tenemos en el imperdible. Así que cortamos el hilo bastante largo, enhebramos una aguja,
Ahora hay que cerrar esta parte, entonces enhebramos el hilo. Ahora cosemos este lado, después cosemos el otro lado, pero solamente hasta la cabeza, porque antes de coser el cuerpo y colocar el relleno hay que colocar los ojos. Entonces cosemos el lado que tenemos abierto de la cabeza y el otro lado también, pero solamente hasta el cuello. Los ojos colocamos más o menos en la mitad de las orejas, a 7 puntos entre ellos. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color verde y aquí vamos a fruncir un poquito la oreja. Los hilos escondemos dentro, hacemos lo mismo con la otra. Ahora vamos a marcar la nariz. Rellenamos la cabeza, continuamos cosiendo el lateral y rellenamos el cuerpo. Y por último cerramos el agujerito. Ahora vamos a ver cómo hacer el abriguito. Vamos a empezar con 36 puntos.
Ahora tejemos 28 hileras en punto de musgo, entonces todas las hileras tejemos del derecho. Tenemos una hilera y la segunda tejemos igual. Aquí ya tengo las dos primeras hileras hechas, hacemos otras 26 hileras igual que estas. Ahora tejemos 4 hileras a punto elástico. Un punto derecho, un punto del revés. El último punto, como es punto del borde, también tejemos del derecho. Y la segunda hilera tejemos igual. El primer punto y el último punto siempre tejemos del derecho. Entonces empezamos un punto derecho y continuamos con un punto revés, un punto derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Terminamos esta hilera de esta manera y hacemos otras dos hileras igual que estas. Tenemos 28 hileras en punto bobo y 4 hileras en punto elástico. Ahora otra vez tejemos 2 hileras a punto bobo, así que las 2 hileras tejemos del derecho. Después de hacer las 2 hileras a punto de musgo, vamos a continuar trabajando a punto de musgo. En la tercera hilera vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 5 puntos del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Para aumentar un punto echamos una hebra a la aguja derecha y tejemos 4 puntos del derecho. Y repetimos el motivo, 5 puntos del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho. Repetimos, 5 puntos del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho. Repetimos una vez más, 5 puntos del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. La siguiente hilera tejemos toda del derecho y las hebras vamos a tejer por detrás, como punto derecho retorcido. Así que empezamos, primero tejemos los 4 puntos del derecho, llegamos a la hebra, y esta hebra en vez de tejerla por delante, así quedaría el punto muy abierto, la tejemos por detrás. Y continuamos.
Llegamos a la hebra y la tejemos por detrás. Ahora deberíamos tener 40 puntos. Hacemos otras 10 hileras a punto de musgo. Y ahora vamos a cerrar los puntos. Ahora tejemos el último punto una vez más. Cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y cosemos el lateral. Continuamos de esta manera hasta terminar del todo. Y los hilos rematamos por dentro. Aquí ya tenemos el abriguito terminado, pero solamente la parte del cuerpo. Se lo podemos poner encima, doblamos la parte de arriba, la costura dejamos por detrás, podemos estirar un poquito. Y ahora para las mangas empezamos con 10 puntos, las tejemos en punto de musgo igual que la parte del cuerpo, la parte del abrigo. Tenemos que hacer 14 hileras. El hilo del montaje dejamos bastante largo y el hilo de cerrar los puntos también dejamos bastante largo. Y ahora, igual que antes, enhebramos una aguja, vamos a coser el lateral.
Ahora uno de los hilos vamos a asegurar y cortar. Dejamos un trocito y lo escondemos dentro. Doblamos un poquito la parte de abajo. Y ahora, para hacer la mano, vamos a utilizar el hilo en color verde. Montamos 10 puntos y hacemos 4 hileras en punto de musgo. Así que las 4 hileras tejemos del derecho y cerramos los puntos. También dejamos un hilo un poquito largo. Ahora enhebramos una aguja. Doblamos un poquito hacia arriba y aquí sujetamos esta parte y la fruncimos un poquito. Esta parte doblamos y también la cosemos, la cerramos un poco. Y ahora colocamos la mano dentro de la manga. La dejamos que sobresalga un poquito. Y ahora con el hilo blanco la tenemos que sujetar. Primero sujetamos la mano. Y ahora vamos a cerrar la manga. Hacemos otra pieza igual que esta. Los hilos dejamos sin cortar. Y vamos a coser las mangas. Así que levantamos la parte del cuello y las vamos a coser en la altura del elástico. Cosemos otra manga. También la escondemos. Escondemos el hilo dentro.
Ahora cortamos un trozo del hilo en color blanco. Enhebramos una aguja y lo vamos a pasar por la altura del elástico. Podemos empezar en la parte de atrás. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.